Nunca fui un hombre de grandes palabras. Aprendí desde joven que el amor no se gritaba, se demostraba. Se demostraba levantándose antes del amanecer, regresando con la espalda rota, comiendo en silencio y durmiendo con la preocupación clavada en el pecho. Así fue como amé a mis hijos durante más de 30 años. Sin discursos. Sin aplausos. Sin condiciones. Mi nombre es Esteban Ríos, y si hoy estoy contando esta historia no es porque quiera lástima. Es porque durante demasiado tiempo confundí el silencio con dignidad y la confianza con amor. Trabajé desde los 18 años. Primero como ayudante, luego como operador, después como encargado de turno. Nunca me hice rico. Nunca tuve un puesto elegante. Pero cada quincena, sin falta, el dinero entraba a la casa. Y con ese dinero se pagaron cuadernos, uniformes, zapatos nuevos cuando los viejos ya no daban más. Se pagaron médicos, dentistas, universidades. Se pagaron bodas. Se pagaron mudanzas. Se pagaron sueños que no eran míos. Yo no soñé mucho. No había tiempo para eso. Mi esposa solía decirme que trabajaba demasiado. Yo le respondía que algún día descansaríamos. Ese algún día nunca llegó. Ella se fue primero. Un infarto silencioso, como fue toda su vida. Y cuando la enterré, algo dentro de mí se quebró sin hacer ruido. Porque uno puede seguir respirando, incluso cuando ya no sabe para qué. Mis hijos estuvieron conmigo esos días. Me abrazaron. Me dijeron que no estaba solo. Que ahora ellos se encargarían de mí. Yo los miré con orgullo. Pensé, algo hice bien. Pensé que todo ese cansancio había valido la pena. No sabía que ese era el inicio de mi mayor error. Al principio fueron pequeñas cosas. Papá, ya no manejes tanto. Papá, déjanos ayudarte con las cuentas. Papá, es mejor que alguien más se encargue. Lo decían con cariño. Con sonrisas. Con ese tono que uno no cuestiona porque viene de la propia sangre. Y yo acepté. Porque uno no quiere ser una carga. Porque uno cree que estorbar es peor que desaparecer de a poco. Mi hijo mayor, Julián, tomó el mando sin pedir permiso. Siempre fue así. El responsable. El que hablaba bonito. El que sabía qué decir y cuándo. Yo me encargo, papá, repetía. Y yo asentía, agradecido. Qué lujo tener un hijo así, pensé. Qué suerte la mía. Carla, mi hija, me llamaba cada 2 o 3 días. Me preguntaba cómo estaba. Me decía que me cuidara. Que no me estresara. Nunca se metía en discusiones. Nunca se oponía a nada. Yo confundí su silencio con respeto. Mateo, el menor, apenas venía. Decía que estaba ocupado. Que el trabajo. Que la vida. Yo no entendía. Siempre entendí demasiado. Una tarde, Julián me habló de papeles. De orden. De prevención. No es nada grave, papá, me dijo. Es solo para protegerte. La palabra proteger tiene un poder especial cuando ya estás cansado. Me explicó que, a mi edad, era importante tener todo en regla. Que si me pasaba algo, ellos no querían problemas. Que lo hacía por mi bien. Yo no entendí mucho. Tampoco pregunté demasiado. No quería parecer desconfiado. No quería ser ese viejo complicado que duda de sus propios hijos. Confía en mí, me dijo. Siempre lo has hecho. Y era verdad. Siempre lo había hecho. Recuerdo el día exacto en que accedí. Estaba sentado en la sala, con la foto de mi esposa todavía sobre la mesa. Julián hablaba. Carla asentía. Mateo miraba el teléfono. Yo sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Pensé que era el miedo normal de envejecer. Pensé que era la soledad hablando. Es solo una firma, dijo Julián. Nada cambia. Nada cambia. Esa frase todavía me retumba. Firmé porque confié. Firmé porque creí que el amor que di durante décadas regresaba en forma de cuidado. Firmé porque pensé que un padre no debía desconfiar de sus hijos. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de haber entregado algo importante. Pero no sabía qué. No había gritos. No había amenazas. No había violencia. Solo un vacío extraño, como cuando uno deja una casa para siempre y no se da cuenta hasta que ya está lejos.
A la mañana siguiente, todo parecía igual. El sol entraba por la ventana. El café sabía igual. El silencio era el mismo de siempre. Y sin embargo, algo ya no me pertenecía. No lo supe ese día. No lo supe esa semana. Ni siquiera ese mes. Pero desde ese momento, empecé a desaparecer lentamente de mi propia vida. Hoy, mirando atrás, puedo decirlo sin temblar. No me quitaron todo de golpe. Me lo fueron quitando con cuidado. Con paciencia. Con sonrisas. Y yo, cansado de luchar, confundí esa suavidad con amor. Si estás escuchando esta historia y piensas que exagero, déjame decirte algo, yo también pensaba lo mismo. Yo también decía, mis hijos no harían eso. Yo también creía que el sacrificio se respeta. Hasta que aprendí, demasiado tarde, que el amor no siempre vuelve, y que a veces, el mayor peligro no viene de afuera, sino de quienes saben exactamente dónde duele. Y esto apenas está empezando. Después de esa firma, nada cambió de inmediato. Y eso fue lo más peligroso. No hubo discusiones. No hubo gritos. No hubo miradas torcidas ni palabras duras. Todo siguió exactamente igual, al menos en apariencia. Mis hijos seguían llamándome papá. Seguían preguntando cómo estaba. Seguían diciéndome que me cuidara. Y yo, ingenuo, pensé que mis miedos no eran más que el ruido normal de un hombre envejeciendo. Pero hay cambios que no se anuncian. Se sienten. Empezaron con detalles pequeños. Tan pequeños que uno se avergüenza de mencionarlos. Julián me dijo que era mejor que él se encargara de pagar algunos servicios, para que yo no me preocupara. Me pareció lógico. ¿Por qué no? Yo ya estaba cansado. Siempre lo había estado. Así que acepté. Es temporal, papá, me dijo. Solo hasta que te adaptes. Esa palabra otra vez, temporal. Luego vinieron las tarjetas. Para evitar fraudes, dijeron. Para que no te equivoques, dijeron. Yo no me había equivocado en 30 años, pero no lo recordé en ese momento. Uno empieza a dudar rápidamente cuando los demás hablan con tanta seguridad. Carla me llamaba y me repetía que todo estaba bien. Que confiara. Que Julián sabía lo que hacía. Yo le preguntaba si estaba segura. Ella respiraba hondo, como si yo fuera un niño difícil. Papá, no empieces, me decía. Nadie quiere hacerte daño. Esa frase tiene filo, aunque se diga con voz dulce. Mateo, en cambio, no disimulaba su fastidio. Cuando yo preguntaba algo, levantaba las cejas. Suspiraba. Miraba el reloj. Una vez, incluso, se rió. Siempre fuiste paranoico, dijo. Ahora más. No respondí. Me tragué la incomodidad como tantas otras veces. Pensé que era mejor callar que provocar. Pensé que el silencio era madurez. No sabía que también podía ser rendición. Un domingo me invitaron a comer. Me senté en la mesa como siempre, pero algo era distinto. Hablaban entre ellos con un lenguaje que no entendía. Cifras. Términos. Decisiones ya tomadas. Yo escuchaba como quien oye una conversación en otro idioma. ¿Y yo? Pregunté en algún momento, casi en broma. Julián sonrió. Tú tranquilo, papá. Disfruta la comida. Disfruta la comida. Como si eso fuera todo lo que me quedaba por hacer. Esa noche, al volver a casa, sentí una soledad distinta. No la de antes, no la que dejó mi esposa al morir. Esta era más fría. Más precisa. Era la soledad de no ser consultado. De no ser necesario. Comencé a notar que ya no me pedían opinión. Que ya no me informaban. Que simplemente decidían. Y cuando yo preguntaba, la respuesta era siempre la misma. Es por tu bien. Esa frase se convirtió en una pared. Todo rebotaba ahí. Mis dudas. Mis miedos. Mis preguntas. Si insistía, el ambiente se tensaba. Si callaba, todo fluía. Así aprendí que comportamiento era aceptable. Poco a poco, empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ya no entendía las cosas como antes? ¿Y si de verdad era mejor que otros decidieran? Es increíble lo fácil que es hacer que un hombre mayor se sienta inútil. No hace falta insultarlo. Basta con mirarlo como si estorbara.
Un día intenté ir al banco solo. Quería preguntar algo simple. Al llegar, me dijeron que no podía hacer movimientos sin autorización. Pensé que era un error. Volví a casa confundido. ¿Qué pasó?, preguntó Julián cuando se lo conté. Nada, dijo enseguida. Yo lo veo mañana. No explicó más. No hizo falta. Yo asentí. Sentí vergüenza. Vergüenza de no entender. Vergüenza de preguntar. Vergüenza de necesitar ayuda. Esa noche me miré en el espejo y no reconocí al hombre que estaba ahí. No era solo más viejo. Era más pequeño. Más callado. Más invisible. Recordé al joven que fui. El que no tenía miedo. El que discutía con jefes. El que defendía lo suyo. ¿En qué momento me volví tan dócil? ¿En qué momento acepté que otros decidieran por mí? La respuesta era simple y terrible, cuando quise ser un buen padre hasta el final. Porque eso era lo que me repetía: si confío, soy un buen padre. Si no cuestiono, soy un buen padre. Si cedo, soy un buen padre. Nadie me dijo que también tenía derecho a ser un hombre. Con el paso de las semanas, las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Siempre había prisa. Siempre había algo más importante. Yo empezaba a contar los días por las veces que hablaba con alguien. Una tarde, llamé a Carla y no contestó. Llamé a Julián y me dijo que estaba ocupado. Llamé a Mateo y no devolvió la llamada. Me quedé sentado en la sala, con el teléfono en la mano, esperando. Como si algo fuera a pasar, se esperaba lo suficiente. No pasó nada. Ahí entendí algo que me dolió más de lo que quiero admitir: cuando ya no eres útil, empiezas a ser incómodo. Esa noche, por primera vez, pensé que tal vez había cometido un error. No supe cuál. No sabía cómo arreglarlo. Solo sentí un miedo profundo, silencioso, que me apretaba el pecho. Pero aún así, me repetí lo que ellos me habían dicho tantas veces. Están preocupados por mí. Lo hacen por mi bien. Yo estoy exagerando. No sabía que esa voz ya no era mía. Era la de ellos, instalada dentro de mí. Y mientras yo dudaba, mientras me convencía de que todo estaba bien, mientras me esforzaba por no molestar, ellos seguían avanzando. Yo todavía no lo sabía. Pero ya había dejado de ser dueño de mi tiempo, de mis decisiones, y pronto, de algo mucho más grande. Y lo peor de todo es que, en ese momento, todavía creía que me amaban. El día que fui a la notaría no sentí miedo. Eso fue lo más extraño. Sentí incomodidad, sí. Una presión leve en el pecho, como cuando uno entra a un lugar que no le pertenece. Pero miedo no. El miedo viene cuando sabes que algo está mal. Yo todavía no lo sabía. Julián pasó por mí temprano. Venía bien vestido, demasiado elegante para un trámite sin importancia. Carla ya estaba ahí cuando llegamos. Mateo llegó después, tarde, como siempre. Nadie parecía nervioso. Nadie parecía dudar. Es un trámite rápido, papá, dijo Julián mientras bajábamos del auto. En 15 minutos estamos fuera. 15 minutos. Hay decisiones que se toman en menos tiempo, y se pagan toda la vida. La notaría olía a papel viejo y café recalentado. Todo estaba ordenado, limpio, silencioso. Las paredes blancas, los escritorios impecables. Me sentí fuera de lugar con mi chamarra gastada, como si hubiera entrado a un sitio donde no me correspondía estar. La notaria, Laura, levantó la vista cuando entramos. Me miró un segundo más de lo normal. No con desprecio. Con atención. Como si tratara de entender algo que no estaba escrito en los documentos. Buenos días, señor Ríos, dijo. Tome asiento, por favor. Me senté. Mis hijos se colocaron a mi alrededor, casi formando un muro. Julián tomó la palabra de inmediato. Explicó todo con soltura. Usaba términos que yo no comprendía, pero que él pronunciaba con naturalidad, como si llevara años practicándolos. Es solo una reorganización patrimonial, decía. Para facilitar procesos futuros. Yo asentía. No quería interrumpir. No quería parecer ignorante. No quería preguntar lo obvio: ¿qué procesos? ¿Futuros de quién? Laura comenzó a leer. Su voz era clara, firme. Cada frase sonaba larga, pesada, llena de palabras que no eran mías.
Cesión, usufructo, administración, plenos derechos. Yo trataba de seguirla, pero me perdía. Cada vez que intentaba concentrarme, Julián me tocaba el brazo. Todo está bien, papá, susurraba. Ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Ellos. No yo. En algún momento, levanté la mano. Disculpe, dije, ¿podría explicarme eso último? Laura me miró. Abrió la boca para responder, pero Julián se adelantó. Es lo que te comenté, papá, dijo rápido. Nada cambia para ti. Nada cambia. Otra vez esa frase. Laura me observó unos segundos más. No dijo nada. Continuó leyendo. Sentí una presión en la nuca. Una incomodidad creciente. Algo dentro de mí gritaba que parara, que preguntara, que pidiera tiempo. Pero otra voz, más vieja, más cansada, me decía que no hiciera un escándalo. Que confiara. Que no armara problemas donde no los había. Cuando llegó el momento de firmar, Laura deslizó los documentos hacia mí. Había varias hojas. Demasiadas. Firme aquí, por favor, dijo. Tomé la pluma. Me tembló un poco la mano. No porque no pudiera escribir. Porque sabía que estaba cruzando algo invisible. Una línea que no se ve hasta que ya estás del otro lado. ¿Estás seguro? Preguntó Laura, mirándome directo a los ojos. Esa pregunta me atravesó. Sí, respondió Julián por mí. Lo hemos hablado. Laura volvió a mirarme. Yo asentí. No con la cabeza. Con el cansancio. Firmé una vez. Luego otra. Luego otra más. Cada firma se sentía más pesada que la anterior. Como si estuviera dejando pedazos de mí en cada hoja. Cuando terminé, Laura recogió los documentos y los guardó con cuidado. Listo, dijo. Eso es todo. Eso es todo. Julián sonrió. Carla respiró aliviada. Mateo revisó el teléfono. Yo me quedé sentado un segundo más, como si necesitara tiempo para entender qué acababa de pasar. ¿Ves? Dijo Julián mientras se levantaba. Te dije que era rápido. Salimos de la notaría y el sol me golpeó la cara. El mundo seguía igual. La gente caminaba. Los autos pasaban. Nadie parecía notar que algo importante acababa de ocurrir. En el camino de regreso, nadie habló. Yo miraba por la ventana, tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla rara de alivio y pérdida. Alivio porque ya había pasado. Pérdida porque intuía que algo no volvería. Esa noche soñé con mi esposa. Estaba sentada en la cocina, mirándome sin decir nada. Yo quería hablarle, explicarle, pedirle perdón por algo que no sabía qué era. Ella solo negaba con la cabeza. Desperté con un nudo en la garganta. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado. Nadie mencionó el tema. Nadie explicó nada más. Yo tampoco pregunté. Me convencí de que era normal sentirse así después de un trámite importante. Me repetí que estaba exagerando. Pero empezaron a pasar cosas. Llamé al banco y me dijeron que ya no podía hacer ciertos movimientos. Fui a pagar un servicio y me rechazaron la tarjeta. Pregunté y me dijeron que habían hecho ajustes. ¿Ajustes de qué? Pregunté. Julián lo está viendo, me respondieron. Siempre Julián. Siempre lo está viendo. Una tarde quise vender unas herramientas viejas que tenía en el garaje. No era mucho dinero, pero quería sentir que todavía podía decidir algo. Cuando se lo comenté a Julián, frunció el ceño. Eso ya no te conviene, papá, dijo. Déjalo así. No discutí. No insistí. Me sentí pequeño por siquiera haberlo pensado. Esa noche, sentado en la sala, entendí algo que me heló la sangre, ya no necesitaban preguntarme nada. Yo había firmado. Yo había aceptado. Yo había confiado. Y aunque todavía dormía en mi casa, aunque todavía comía en mi mesa, algo esencial ya no me pertenecía. No supe exactamente qué había entregado ese día en la notaría. Pero supe que no había sido poco. Con el tiempo lo entendería. Con dolor. Con claridad. Pero en ese momento, solo sentí una certeza amarga, silenciosa, imposible de ignorar. Había firmado algo que no entendí. Y ellos lo sabían. Y aún así, me dejaron hacerlo.
No fue de golpe. Si lo hubiera sido, quizá habría reaccionado. Quizá habría levantado la voz, golpeado la mesa, exigido explicaciones. Pero no. Lo hicieron despacio. Con cuidado. Como quien apaga una luz bajando el interruptor milímetro a milímetro para que nadie note la oscuridad hasta que ya es total. Todo empezó a desaparecer sin hacer ruido. Primero fueron los detalles. Cosas tan pequeñas que uno se siente ridículo al notarlas. La tarjeta que ya no funcionaba. El recibo que ya no llegaba a mi nombre. La llamada del banco que nunca me regresaron. Cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. Ya está resuelto, papá. No te preocupes. Confía. Confiar se había vuelto una obligación. Un día quise cambiar un foco en la casa. Subí a la escalera como siempre lo había hecho, pero Julián me detuvo. No, papá. Déjalo. Yo mando a alguien. Puedo hacerlo, respondí. No, dijo, más firme. No hace falta. No era preocupación. Era control. Pero en ese momento no quise verlo así. Me dije que exageraba. Que era normal. Que a cierta edad uno debe aceptar ayuda. El problema es que la ayuda no pide permiso. Se impone. Poco después, Julián me habló de la casa. Hemos estado pensando, dijo, usando ese hemos, que ya no me incluía, que esta casa es demasiado grande para ti. La casa. Mi casa. La que había construido con años de trabajo. La que pagué ladrillo por ladrillo. La que conocía cada grieta, cada ruido nocturno, cada sombra al atardecer. Aquí está todo, dije. Aquí viví con tu madre. Julián asintió, como si entendiera. Pero sus ojos ya estaban en otra parte. Precisamente por eso, respondió. No es bueno para ti quedarte aquí solo. Te hace mal. ¿Desde cuando alguien más decide que me hace mal? Carla intervino, con voz suave. Es solo una idea, papá. No te pongas así. No me había puesto de ninguna manera. Solo había hablado. Mateo soltó una risa corta. Además, ¿para qué quieres tanto espacio? Ya no lo necesitas. Esa frase se me clavó en el pecho. Ya no lo necesitas. Como si yo mismo fuera un objeto que había cumplido su función. No decidieron nada ese día. Al menos no frente a mí. Pero la semilla ya estaba plantada. Y cuando algo así se planta, siempre crece, con o sin tu consentimiento. Las visitas se hicieron más espaciadas. Julián decía que estaba ocupado. Carla llamaba menos. Mateo casi no aparecía. Yo pasaba los días solo, caminando por la casa, tocando las paredes, sentándome en los mismos lugares de siempre, como si al repetir las rutinas pudiera conservar algo. Empecé a notar que ya no tenía llaves de todo. Algunas puertas estaban cerradas. Algunas decisiones ya estaban tomadas. Yo me enteraba después, si es que me enteraba. Una tarde encontré a Julián en la sala, hablando por teléfono. No me vio entrar. Sí, ya está casi todo listo, decía. Solo falta que él se adapte. Él. No papá. No mi padre. Él. Me quedé quieto, escuchando. El corazón me latía fuerte. No va a poner resistencia, continuó. Está cansado. Cansado. Tenía razón. Y eso era justo lo que estaban usando. Cuando colgó, me vio. Sonrió como siempre. ¿Todo bien, papá? Asentí. No supe qué decir. No quise delatar que había escuchado. Todavía me aferraba a la idea de que todo tenía una explicación razonable. Pero esa explicación nunca llegó. Un día, al volver del mercado, encontré a dos hombres midiendo la casa. Tomaban notas. Hablaban entre ellos. Les pregunté qué hacían. Venimos por la evaluación, dijo uno. Para la venta. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué venta? Pregunté. Se miraron entre ellos. Nos contrataron para eso, respondieron. Pregunté con su hijo. Mi hijo. Esa noche, cuando Julián llegó, no pude callar. ¿Están vendiendo la casa? Pregunté. No levantó la voz. No se alteró. Eso fue lo peor. Sí, papá, dijo. Ya no habíamos hablado. Nunca hablamos de venderla, respondí. Suspiró.
como si yo fuera un niño terco. No recuerdas bien, dijo. Estabas de acuerdo. No era cierto. Pero dudé. Dudé porque llevaba semanas dudando de mí mismo. Dudé porque ya me habían convencido de que mi memoria no era confiable. Es lo mejor, continuó. Vas a estar más tranquilo en un lugar más pequeño. Más manejable. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? Pregunté. Cuando estuviera todo listo. Todo listo. Sin mí. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un extraño. Abrí cajones. Toqué objetos. Cada cosa tenía una historia. Cada pared tenía recuerdos. Y todo eso ya no importaba. Me senté en la sala, en la oscuridad, y entendí algo con una claridad brutal: ya no tenía voz. Ya no tenía voto. Ya no tenía control. No porque fuera incapaz, sino porque otros habían decidido que lo era. A la mañana siguiente, Carla vino a verme. Me habló con dulzura. Me dijo que entendiera. Que no fuera egoísta. Que pensara en ellos. No es justo que carguemos con esto, dijo. Tú ya hiciste lo que te tocaba. Esa frase me dolió más que cualquier grito. Ya hiciste lo que te tocaba. Como si ser padre fuera un contrato con fecha de vencimiento. Como si el amor se agotara. Como si la dignidad también caducara. Mateo fue más directo. La casa es un problema, dijo. Y tú también lo estás siendo. Ahí supe que algo se había roto para siempre. No respondí. No lloré. No discutí. Me quedé en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era resignación. Era algo más oscuro. Más pesado. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas sin saber a dónde iría, me miré en el espejo y vi a un hombre distinto. Más viejo, sí. Pero también más despierto. Todo estaba desapareciendo: mi casa, mis decisiones, mi lugar en la familia. Y por primera vez, en medio de esa pérdida lenta y cruel, una pregunta empezó a formarse en mi cabeza, insistente, incómoda, imposible de ignorar. ¿Y si no soy yo el problema? ¿Y si nunca lo fui? Esa pregunta no me dio paz. Pero me dio algo que había perdido hacía tiempo. Claridad. Y con ella, el comienzo de algo que ellos no esperaban. Después de que me dijeron que la casa se vendería, algo cambió en la forma en que me hablaban. Ya no era solo cuidado disfrazado de amabilidad. Era corrección. Ajuste. Control. Y siempre, siempre, la misma frase. No exageres, papá. La decían cuando preguntaba. La decían cuando dudaba. La decían cuando me dolía. Si levantaba la voz, aunque fuera apenas, Julián me miraba con calma forzada. Tranquilo, decía. Nadie te está atacando. Yo no había dicho que me atacaran. Pero esa frase me hacía sentir culpable por siquiera sentirme herido. Carla empezó a usar otro tono. Uno más serio, más distante. Ya no me hablaba como hija, sino como mediadora. Papá, tienes que entender que las cosas cambian, me repetía. No puedes aferrarte al pasado. El pasado. Mi vida entera convertida en una molestia. Mateo ya no se molestaba en disimular. Cuando yo estaba presente, hablaba de mí en tercera persona. Hay que ver qué hacemos con él, decía. Así no puede seguir. Con él. Como si no estuviera ahí. Como si no los hubiera criado. Una tarde, mientras revisaban unos papeles en la mesa, me acerqué. ¿Qué es eso?, pregunté. Julián cubrió los documentos con la mano. Nada que te tenga que preocupar. Pero es mi asunto, dije. Suspiró, molesto. Papá, de verdad, ya no entiendes estas cosas. Esa frase fue un golpe seco. No gritó. No insultó. Solo afirmó algo, y todos lo aceptaron como verdad. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sentí vergüenza. Vergüenza de no saber. Vergüenza de haber envejecido. Vergüenza de necesitar explicaciones. Esa noche pensé en mi padre. Recordé cómo lo traté cuando envejeció. Nunca le quité la voz. Nunca decidí por él sin preguntarle. Nunca lo hice sentir estorbo. ¿En qué fallé?, me pregunté. Empecé a notar que las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Que los mensajes se borraban.
que las decisiones se tomaban en otro lado. Yo era un invitado en mi propia familia. Una mañana escuché a Mateo hablando por teléfono. Sí, está cada vez peor, decía. Se inventa cosas. Me detuve en seco. ¿De quién hablas?, pregunté. Me miró con fastidio. De ti, ¿de quién más? Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Pero no exploté. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no era solo dolor. Era atención. Comencé a escuchar más. A mirar más. A callar, pero no por sumisión, sino por observación. Me di cuenta de que cuando decía, no recuerdo, ellos sonreían. Cuando dudaba, asentían entre ellos. Cuando me equivocaba en algo mínimo, lo usaban como prueba. ¿Ves?, decía Julián. Por eso es mejor que nos encarguemos nosotros. No necesitaban que yo estuviera realmente mal. Solo necesitaban que pareciera posible. Un día intenté contarle a un amigo lo que estaba pasando. Me escuchó con atención, pero al final dijo: quizá tus hijos solo quieren ayudarte. Yo asentí. Era más fácil creer eso. Más cómodo. Menos doloroso. Pero en el fondo, algo ya no cuadraba. Porque ayudar no es callar al otro. Ayudar no es decidir sin consultar. Ayudar no es hacer sentir inútil. Una tarde, Carla vino a verme sola. Cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Papá, dijo, necesitamos que colabores. Esa palabra. Colabores. Como si yo fuera el problema a resolver. Estás haciendo todo más difícil, continuó. Julián se estresa. Mateo se molesta. Y tú solo complicas las cosas. ¿Qué cosas?, pregunté. Todo. Todo era yo. Si sigues así, añadió, vamos a tener que tomar medidas más fuertes. ¿Medidas?, repetí. Por tu bien, dijo rápido. No pienses mal. Pensar mal. Sentir mal. Dudar mal. Todo lo que venía de mí estaba mal. Esa noche, sentado en la cama, entendí algo con una claridad que me heló, me estaban preparando el terreno. Poco a poco. Con cuidado. Para que cuando llegara el siguiente paso, nadie dudara. Ni siquiera yo. Y lo más peligroso no era lo que hacían ellos. Era que yo empezaba a creerles. Me sorprendí pidiendo permiso para cosas que siempre habían sido mías. Me escuché disculpándome por preguntar. Me vi a mí mismo dudando de recuerdos claros. Eso fue lo que más miedo me dio. No perder la casa. No perder el dinero. Perder la certeza de quién era. Pero incluso en medio de esa confusión, algo se movía dentro de mí. Una voz pequeña, casi imperceptible, que decía: esto no está bien. No gritaba. No exigía. Solo observaba. Y esa voz, aunque débil, no se calló. Porque mientras ellos creían que me estaban quebrando, yo estaba empezando a entenderlos. Y entenderlo sería, más adelante, mi salvación. El día que supe que la casa ya no era mía, no hubo discusiones. No hubo gritos. Ni siquiera lágrimas. Eso fue lo que más me asustó. Me enteré por una carta. Una notificación formal, impresa, fría, sin emociones. La encontré entre otros papeles que ya casi no revisaba porque, según mis hijos, no hacía falta. Venía a mi nombre, pero no me hablaba a mí. Hablaba de mí. Como si yo fuera un objeto más dentro del trámite. Decía que la propiedad había sido vendida. Decía que el proceso estaba en curso. Decía que pronto me informarían los pasos siguientes. No decía nada sobre cómo me sentía. No decía nada sobre si estaba de acuerdo. Me quedé sentado largo rato con la carta en las manos. La leí una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran. No lo hicieron. Cada vez eran más claras. Cada vez dolían más. Cuando Julián llegó esa noche, dejé la carta sobre la mesa. No dije nada. No hacía falta. La tomó. La leyó rápido. Levantó la vista. Ah, eso, dijo. Ya te iba a comentar. Ya te iba a comentar. Como si se le hubiera olvidado decirme que me estaban quitando la casa. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo ibas a comentarlo? Suspiró. No con cansancio. Con fastidio.
Papá, no hagamos esto difícil. ¿Difícil para quién? Pregunté. No respondió. Carla llegó unos minutos después. Mateo entró sin saludar. Se sentaron como si fuera una reunión planeada. Yo seguía de pie, con la carta en la mano. No entiendo, dije. Nunca acepté vender la casa. Julián se acomodó en la silla. Si aceptaste, dijo. ¿Cuándo firmaste? Firmé algo que no entendí, respondí. Eso no es aceptar. Mateo soltó una risa seca. Ese ya es tu problema. Ahí sentí el golpe. ¿Cómo dices? Pregunté. Que no entendieras, repitió. Ese ya es tu problema, no el nuestro. El silencio que siguió fue pesado. Carla miró al suelo. Julián no dijo nada. Nadie lo contradijo. Aquí viví con tu madre, dije, casi en un susurro. Aquí crecieron ustedes. Mateo se encogió de hombros. Eso fue hace mucho, dijo. Ya pasó. Ya pasó. 30 años reducidos a eso. No puedes aferrarte a una casa solo por recuerdos, añadió. No es práctico. No era una casa. Era mi vida. ¿Y a dónde se supone que vaya? Pregunté. Julián intervino, con tono conciliador. Ya lo hablamos, dijo. Hay un lugar más pequeño. Más adecuado para ti. ¿Decidieron eso sin mí? Pregunté. Por tu bien, respondió Carla, casi automáticamente. Esa frase otra vez. Como una excusa que ya no necesitaba explicación. No quiero irme, dije. Mateo me miró con molestia. No se trata de lo que quieres. Y ahí entendí todo. No se trataba de mí. No se trataba de cuidado. No se trataba de amor. Se trataba de comodidad. De dinero. De sacarme del camino. Eres egoísta, añadió Mateo. Siempre lo fuiste. Sentí que algo se rompía por dentro. No fue rabia. Fue decepción. Una profunda, irreversible. Todo lo que hice fue por ustedes, dije. Mateo negó con la cabeza. Eso es lo que tú crees, respondió. Pero no fue tanto como te gusta decir. Esa frase. Esa fue la más cruel. No porque fuera verdadera, sino porque venía de alguien a quien cargué en brazos. No dije nada más. No valía la pena. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Miré alrededor. Todo estaba ahí, pero ya no era mío. Esa noche escuché a Julián hablar por teléfono. Sí, ya le dijimos, decía. Se resistió un poco, pero se va a adaptar. Se va a adaptar. Como un mueble viejo. Como un problema menor. No dormí. Me levanté antes del amanecer. Caminé por la casa en silencio. Toqué las paredes. Abrí cajones. Me detuve en cada rincón como si pudiera grabarlo en la memoria. Como si así pudiera llevármelo conmigo. En la cocina, encontré una caja con papeles viejos. Fotos. Recibos. Documentos. Cosas que nadie había querido revisar. Las guardé sin saber por qué. Tal vez intuía que algo ahí importaba. Al salir, miré la casa por última vez. No lloré. No me despedí. Solo sentí un vacío pesado, definitivo. Mientras caminaba hacia la calle, una idea se instaló en mi cabeza con una claridad dolorosa. No me estaban quitando una casa. Me estaban borrando. Pero también, sin saberlo, habían cometido un error. Porque al creerme derrotado, me dejaron solo. Y en esa soledad, por primera vez en mucho tiempo, pude pensar con claridad. El lugar al que me llevaron no era un hogar. Era una solución. Pequeño. Ordenado. Limpio. Demasiado silencioso. Julián lo presentó como si fuera un regalo. Carla sonrió con alivio. Mateo apenas miró alrededor. Yo asentí, porque ya había aprendido que asentir evitaba problemas. Aquí vas a estar bien, dijo Julián. Es práctico. Práctico. Nada más. Los primeros días me dediqué a acomodar lo poco que traje. La caja de papeles, algunas fotos, ropa, un par de herramientas. Todo cabía sin esfuerzo. Demasiado fácil para una vida entera.
No recibí visitas. Llamaban, sí. Para preguntar si ya me había instalado. Si necesitaba algo. Yo respondía que no. No quería pedir. No quería deber. Una tarde, sin avisar, Julián pasó por mí. Dijo que tenían que revisar unos detalles y que era mejor hablarlos juntos. Me llevó a su casa. Mateo y Carla ya estaban ahí. Me senté en la sala, como invitado. Ellos se fueron a la cocina a hablar. Pensé que no me escucharían. Pensé que hablarían bajo. Pensé muchas cosas equivocadas. Hay que apurarnos, dijo Mateo. Si se nos va el tiempo, se complica. Tranquilo, respondió Julián. Todo está encaminado. ¿Y si se da cuenta? Preguntó Carla. ¿De qué? Mateo se rió. Apenas entiende lo que pasa. Esa frase me congeló. No subestimes, dijo Julián. Pero no se va a dar cuenta. Ya firmó. Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. ¿Cuándo queda libre lo de la casa? Preguntó Mateo. En cuanto se cierre todo, respondió Julián. Ya está vendido. Solo estamos cumpliendo el trámite. Menos mal, dijo Mateo. Ya me tenía cansado. No seas así, dijo Carla. Es nuestro papá. ¿Y? Respondió Mateo. Ya nos dio lo que tenía que dar. Ahí sentí algo distinto. No fue tristeza. Fue claridad. Lo importante, continuó Julián, es que no haga ruido. Mientras esté tranquilo, nadie va a cuestionar nada. Y si empieza a decir cosas, añadió Mateo, decimos que está confundido. Exacto, respondió Julián. Nadie le va a creer más que a nosotros. Nadie le va a creer. Me apoyé en la pared. Las piernas me temblaban. No entré. No interrumpí. No hice ruido. Escuché todo. Cada palabra. Cada pausa. Cada risa contenida. No estaban preocupados por mí. No estaban cuidándome. Estaban administrándome. Como un problema. Como un estorbo. Como algo que había que manejar hasta que dejara de existir. Cuando todo esté cerrado, dijo Julián, ya no hay marcha atrás. Perfecto, respondió Mateo. Así nos quitamos esto de encima. Eso. Yo era eso. Salí de la casa sin despedirme. Caminé varias cuadras sin rumbo. Me senté en una banca. Sentí el aire frío en la cara. No lloré. Me dolía, sí, pero de otra manera. El dolor ya no era confuso. Tenía forma. Tenía nombre. Traición. Recordé cada madrugada. Cada sacrificio. Cada cosa que dejé pasar por ellos. Y por primera vez, no lo vi con orgullo. Lo vi con una pregunta incómoda. ¿En qué momento confundieron mi amor con debilidad? Me quedé ahí, largo rato. La gente pasaba. El mundo seguía. Yo sentía que algo viejo moría dentro de mí. Algo que ya no necesitaba. Volví a casa con una decisión silenciosa, no iba a confrontarlos. No iba a gritar. No iba a pedir explicaciones. Eso era lo que esperaban. Eso era lo que sabían manejar. Yo iba a observar. Esa noche saqué la caja de papeles. La abrí con calma. Empecé a revisar todo. Recibos. Escrituras viejas. Contratos. Documentos que había guardado sin saber por qué. Leí con atención. Sin prisa. Sin miedo. Descubrí fechas. Nombres. Firmas. Detalles que nadie había mencionado. Cosas que no encajaban con la historia que me contaron. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber una cosa, no eran tan cuidadosos como creía. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Contesté llamadas. Agradecí la ayuda. Sonreí cuando era necesario. Dejé que pensaran que todo estaba bajo control. Pero algo había cambiado. Ya no dudaba de mis recuerdos. Ya no me sentía culpable por preguntar. Ya no creía su versión. Empecé a tomar notas. A comparar papeles. A hacer llamadas que antes no me animaba a hacer. No para enfrentarlos, sino para entender. Y mientras más entendía,
más claro se volvía algo que me dio una calma extraña. Ellos me habían subestimado. Habían creído que el cansancio me había apagado. Que la edad me había vuelto torpe. Que la soledad me había vuelto débil. No sabían que el silencio también puede ser una forma de resistencia. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Vi a un hombre viejo, sí. Cansado, también. Pero vi algo más. Una mirada distinta. Firme. Atenta. No soy inútil, me dije en voz baja. Solo me hicieron creer que lo era. Y por primera vez desde que todo empezó, no sentí miedo. Sentí paciencia. Porque cuando alguien cree que ya te ganó, es cuando baja la guardia. Y yo estaba dispuesto a esperar. Durante años me dijeron que descansar era rendirse. Ahora entendía que el verdadero descanso era pensar sin ruido. Los días siguientes a lo que escuché en casa de Julián fueron distintos. No porque algo externo cambiara, sino porque yo ya no era el mismo. Me movía igual. Hablaba igual. Respondía con las mismas frases tranquilizadoras. Pero por dentro, algo se había ordenado. Ya no buscaba aprobación. Buscaba claridad. Saqué la caja de papeles una mañana temprano. La puse sobre la mesa, frente a la ventana. Abrí una por una las carpetas. No con ansiedad, sino con atención. Como cuando en la fábrica revisaba una máquina que nadie más entendía. Yo siempre fui bueno para detectar fallas. Solo había olvidado que esa habilidad seguía ahí. Había escrituras antiguas. Contratos de compra. Anotaciones a mano. Fechas que no coincidían con lo que me dijeron. Firmas que no recordaba haber puesto, y otras que sí, pero en contextos distintos. Empecé a anotar todo en una libreta. No para acusar. Para entender. Mientras revisaba, recordé algo que me había dicho la notaria el día de la firma. Una frase casi perdida entre tanto papel. ¿Estás seguro? En ese momento no había entendido por qué me lo preguntó así. Ahora sí. Decidí volver a la notaría. No avisé a nadie. No pedí permiso. Simplemente fui. Entré con el mismo paso cansado de siempre. La misma chamarra gastada. El mismo aspecto inofensivo que ellos ya habían aprendido a ignorar. Pero esta vez no me senté a esperar. Pedí hablar con Laura. Cuando me vio, pareció sorprenderse, pero no lo demostró. Me invitó a pasar a su oficina. Cerró la puerta. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Ríos? Preguntó. Respiré hondo. Quiero entender lo que firmé. No le pedí que me defendiera. No le pedí que me salvara. Solo le pedí claridad. Laura me miró unos segundos. Luego tomó una carpeta. La abrió. Me mostró documentos. Me explicó con calma. Sin prisas. Sin condescendencia. Mientras hablaba, algo se acomodaba dentro de mí. No todo era como mis hijos me habían dicho. Había detalles. Matices. Cláusulas que no se habían activado aún. Decisiones que no eran tan definitivas como ellos creían. Hay cosas que todavía dependen de usted, dijo. Esa frase me devolvió el aire. ¿Por qué no me lo explicaron así antes? Pregunté. Laura dudó un segundo. Porque no me dejaron, respondió. No necesitó decir más. Salí de la notaría con una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio porque no todo estaba perdido. Rabia porque me habían llevado hasta ahí creyendo que no iba a darme cuenta. Durante las semanas siguientes, continué con mi rutina tranquila. Dejé que pensaran que estaba resignado. Que aceptaba el nuevo lugar. Que agradecía el cuidado. Pero cada llamada que hacía, cada documento que revisaba, cada dato que confirmaba, me recordaba algo importante. No era inútil. Solo estaba cansado. Y el cansancio se quita. La lucidez no. Recordé conversaciones pasadas. Frases que en su momento no entendí. Comentarios sueltos de Julián. Prisas injustificadas. Fechas adelantadas. Todo empezaba a encajar. No buscaba venganza. No quería verlo sufrir. Lo que quería era recuperar algo que me habían quitado sin preguntar, mi derecho a decidir. Una tarde, Carla me llamó. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien, respondí. ¿Te estás adaptando? Sí.
Hubo un silencio incómodo. Nos preocupas, dijo. Estás muy callado. Sonreí. No podía verme, pero sonreí. Siempre he sido callado, respondí. Eso no es nuevo. Colgué y anoté algo más en la libreta. Fecha. Hora. Palabras exactas. Ya no confiaba en la memoria sola. Ahora tenía método. Esa noche, al acostarme, pensé en algo que nunca me había permitido pensar, ¿y si no tengo que aceptar todo solo porque viene de mis hijos? Ser padre no me había quitado el derecho a ser persona. Volví a revisar los papeles una vez más. Encontré una cláusula. Pequeña. Técnica. Fácil de pasar por alto. No lo era para mí. No ahora. Ahí estaba. El error. No era inmediato. No era espectacular. Pero era real. Y suficiente. Cerré la carpeta con cuidado. Guardé todo. Apagué la luz. Me quedé en la oscuridad, tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Ellos creían que ya habían ganado. Que el trámite estaba cerrado. Que yo solo esperaba el final. No sabían que lo que yo estaba esperando era el momento correcto. Porque hay algo que se aprende con los años y que los jóvenes olvidan. Quien tiene prisa, se equivoca. Quien subestima, pierde. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. No todas las trampas están hechas para atrapar. Algunas existen para quien sabe mirar con paciencia. La cláusula estaba ahí desde el principio. No era nueva. No la agregué yo. No fue un truco. Era parte del mismo documento que firmé aquel día en la notaría, escondida entre páginas de lenguaje técnico, como una palabra dicha en voz baja en medio de un grito. La leí varias veces. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba asegurarme de que era real. Decía que ciertas decisiones, las más importantes, requerían algo más que una firma apurada. Requerían consentimiento informado. Presencia efectiva. Capacidad plena al momento de la ejecución final. No al inicio. Al final. Y eso lo cambiaba todo. Mis hijos creyeron que todo estaba cerrado desde el primer día. Que el trámite era una línea recta. Firmar, ejecutar, terminar. No se detuvieron a leer. No lo necesitaban. Confiaban en que yo no volvería a revisar nada. Confiaban en que yo no entendería. Me senté en la mesa con la libreta abierta y empecé a ordenar los hechos como si fueran piezas de una máquina. Fecha de la firma. Fecha de la evaluación. Fecha de la venta. Fecha del traslado. Todo estaba ahí. Y todo revelaba lo mismo, habían corrido demasiado. Recordé a Laura diciendo que todavía había cosas que dependían de mí. En ese momento no supe cuánto. Ahora sí. Volví a la notaría por segunda vez. Esta vez no pedí explicaciones. Pedí confirmación. Laura leyó la cláusula en silencio. Levantó la vista. Asintió. No está equivocado, dijo. Esto no está concluido. ¿Pueden hacerlo sin mí? Pregunté. No, respondió. No de la forma en que lo hicieron. No sentí alegría. Sentí algo más sólido, control. ¿Qué necesito hacer? Pregunté. Laura fue clara. Precisa. Profesional. Me explicó los pasos. Las opciones. Las consecuencias. No me prometió resultados mágicos. Me ofreció un camino legal, correcto, lento. Justo. Eso era todo lo que necesitaba. Salí de ahí con una decisión tomada. No iba a avisar. No iba a advertir. No iba a confrontar. El ruido solo sirve cuando se quiere pelear. Yo no quería pelear. Quería cerrar algo que habían dejado mal hecho. Durante los días siguientes, actué como siempre. Respondí mensajes. Agradecí la ayuda. Me mostré cansado. Confundido cuando era necesario. Dejé que pensaran que seguía siendo el mismo. Mientras tanto, firmaba otros papeles. Leía con atención. Preguntaba sin vergüenza. Tomaba notas. Cada paso estaba calculado para no levantar sospechas. Carla me llamó una tarde. ¿Todo bien? Preguntó. Julián dice que estás tranquilo. Sí, respondí. Ya entendí que ustedes saben más que yo.
Hubo un silencio. No de alivio. De incomodidad. Es por tu bien, dijo ella, casi por reflejo. Lo sé, respondí. Colgó rápido. Yo sonreí. No por burla. Por certeza. Mateo, en cambio, fue directo cuando vino a verme días después. No vayas a hacer tonterías, dijo. Ya está todo hecho. Lo miré. No con miedo. No con enojo. Con atención. ¿Todo? Pregunté. Todo, respondió. No hay marcha atrás. Asentí. Eso creía. Esa noche, sentado en la cama, pensé en algo que nunca me había permitido pensar: mis hijos no eran malos por naturaleza. Eran impacientes. Ambiciosos. Ciegos a todo lo que no fuera suyo. Y esa ceguera los había llevado a cometer un error. No subestimaron la ley. Me subestimaron a mí. Firmé los documentos finales una mañana gris. No sentí temblor en la mano. No sentí miedo. Cada firma era consciente. Cada hoja, leída. Cada palabra, entendida. Cuando terminé, Laura me miró. ¿Estás seguro?, preguntó otra vez. La miré a los ojos. Ahora sí. Salí de la notaría y caminé sin prisa. Compré un café. Me senté en una banca. Miré a la gente pasar. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir. Nadie tenía por qué saberlo. Esa misma tarde, los papeles comenzaron a moverse. Notificaciones. Correos. Avisos formales. Todo dentro de la ley. Todo irreversible. Yo no celebré. No llamé a nadie. No me sentí vencedor. Sentí algo más simple y más raro. Alivio. Porque no estaba recuperando una casa. Ni un dinero. Ni una herencia. Estaba recuperando mi voz. Sabía que pronto lo sabrían. Sabía que vendrían preguntas. Reacciones. Tal vez enojo. Tal vez súplicas. Yo estaba preparado para eso. Pero todavía no. Aún no. Porque antes de que ellos reaccionaran, yo tenía algo que hacer. Algo que llevaba años postergando. Decir lo que nunca dije. Y cuando lo hiciera, no sería en una discusión. Sería en silencio. Por escrito. De forma definitiva. La última firma no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de semanas de silencio, de observación, de entender exactamente dónde estaba parado. No tenía prisa. La prisa había sido de ellos. Yo solo estaba cerrando lo que dejaron abierto. Entré a la notaría temprano. El mismo lugar. El mismo olor a papel y café. Pero ya no era el mismo hombre. Esta vez no llevaba dudas. Llevaba claridad. Laura me saludó con un gesto breve. No había solemnidad. No hacía falta. Todo está listo, dijo. Antes de continuar, necesito confirmar algo. Asentí. ¿Está actuando por voluntad propia?, preguntó. ¿Sin presión de terceros? Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Eso bastó. Me explicó cada punto. Cada consecuencia. Cada implicación. Yo escuché con atención. Hice preguntas. No por desconfianza, sino por respeto a mí mismo. Leí cada página. No avancé hasta entenderla por completo. Cuando tomé la pluma, no sentí el temblor de la primera vez. Sentí firmeza. La mano segura de alguien que sabe lo que está haciendo. Firmé. Una vez. 2 veces. Las necesarias. No fue un gesto dramático. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Laura recogió los documentos con el mismo cuidado de siempre. Queda formalizado, dijo. A partir de ahora, esto sigue su curso. Salí de ahí sin mirar atrás. Caminé un par de cuadras. Me detuve frente a una panadería. Compré pan caliente. Algo tan simple que había dejado de hacer porque siempre estaba ocupado o no hacía falta. Me senté en una banca y comí despacio. Sin prisa. Sin pensar en el siguiente paso. Por primera vez en meses, respiré hondo. Esa tarde no llamé a mis hijos. No los bloqueé. No cambié números. No hice nada que pareciera una ruptura.
La ruptura ya estaba hecha. Solo que ellos aún no lo sabían. Mateo llamó por la noche. ¿Fuiste a la notaría? Preguntó, sin rodeos. Me sorprendió su rapidez. O tal vez siempre habían estado vigilando más de lo que yo creía. Sí, respondí. Tenía cosas que aclarar. Hubo un silencio breve. No tenías que hacerlo, dijo. Ya estaba todo arreglado. Ahora lo está, respondí. ¿Qué significa eso? Preguntó, con un tono que no conocía. Inseguridad. Nada que no debiera estarlo, dije. Duerme tranquilo. Colgué. No sentí culpa. La culpa pertenece a quien actúa a escondidas. Yo no estaba escondiendo nada. Estaba corrigiendo. Los días siguientes fueron extrañamente calmados. Nadie vino. Nadie insistió. Pero lo sentí en el aire. Algo se movía. Algo que no podían controlar. Carla me envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Lo leí. No respondí de inmediato. Ya no vivía en la urgencia de complacer. Horas después, le contesté. Mañana. Esa noche, antes de dormir, saqué una hoja en blanco. La puse sobre la mesa. La miré largo rato. Sabía lo que iba a escribir. Lo había pensado durante años. Pero nunca había tenido el espacio para hacerlo sin miedo. Ahora sí. No empecé con reproches. No empecé con acusaciones. Empecé con la verdad. No escribo esto para que me entiendan. Escribo para que quede claro. Las palabras salieron despacio. Firmes. Sin rabia. Sin súplica. Cada frase era algo que nunca dije por evitar conflictos. Cada párrafo, un límite que nunca puse. Escribí sobre el amor que di. Sobre el silencio que soporté. Sobre el día que entendí que ya no me veían como padre, sino como obstáculo. No pedí perdón. No pedí comprensión. Solo expliqué. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado. La guardé en un sobre. No la envié aún. Todavía no. Al día siguiente, Julián apareció sin avisar. Tenía el rostro tenso. Los hombros rígidos. Ya no era el hombre seguro de siempre. Tenemos que hablar, dijo. Lo sé, respondí. Ya llegará el momento. ¿Qué hiciste? Preguntó. Lo miré con calma. Lo que debía hacer desde el principio, respondí. Leer. No gritó. No discutió. Se quedó ahí, de pie, sin saber qué decir. Por primera vez, no tenía el control de la conversación. No tenías derecho, dijo finalmente. Tampoco lo tenían ustedes, respondí. Se fue sin despedirse. Esa noche, supe que ya lo sabían. No todo. Pero lo suficiente para entender que algo había cambiado. Que el final que habían planeado ya no les pertenecía. Yo me acosté temprano. Dormí profundamente. Sin sueños. Sin culpa. Sin miedo. Porque cuando uno deja de intentar agradar, empieza a vivir con dignidad. Y lo que venía después no era una venganza. Era una consecuencia. No reuní a mis hijos para leer la carta. No los cité. No pedí silencio ni atención. La carta no necesitaba escenario. Necesitaba tiempo. La envié por correo certificado, a cada uno, el mismo día. 3 sobres iguales. 3 destinos distintos. 3 conciencias que, por primera vez, no podrían esconderse detrás de los demás. Yo no estuve presente cuando la leyeron. Y eso fue intencional. La verdad duele más cuando no haya quien culpar en el momento. Ese día amaneció tranquilo. Demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de ocurrir. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Miré la calle. Gente yendo a trabajar, niños caminando con mochilas, la vida siguiendo su curso sin saber que, en 3 casas distintas, algo se estaba rompiendo por dentro. La carta empezaba así. No escribo esto para que me entiendan. Lo escribo porque durante años guardé silencio, y ese silencio fue usado en mi contra. No había reproches innecesarios. No había insultos. No había dramatismo. Cada palabra estaba ahí porque era necesaria, no porque doliera. Les hablé de su madre. De lo que fue construir una vida con poco.
De las veces que tuve miedo y aún así seguí adelante para que ellos no lo tuvieran. Les expliqué que nunca esperé gratitud, pero sí respeto. Que nunca pedí obediencia, pero sí honestidad. Y luego escribí la frase que más me costó. El día que me hicieron firmar sin explicarme, dejaron de verme como padre. No los acusé de robar. No los llamé traidores. Solo describí hechos. Decidieron por mí. Hablaron de mí como si no estuviera. Planearon mi vida como si ya hubiera terminado. Hablé de la casa. No como propiedad, sino como memoria. No me dolió perder Paredes. Me dolió perder el derecho a despedirme. La carta no pedía respuesta. No ofrecía reconciliación inmediata. Tampoco cerraba puertas. Simplemente ponía límites claros, por primera vez. No soy un estorbo. No soy un trámite. No soy una carga que hay que administrar. Cuando terminé de escribirla, había llorado. No por debilidad. Por alivio. Esa mañana, el teléfono sonó. Era Carla. No contesté. Minutos después, otro llamado. Luego un mensaje. Papá, por favor. No respondí. No porque no me importara. Sino porque, por una vez, necesitaban sentir lo que yo sentí durante meses, no ser escuchados. Al mediodía, llegó un mensaje de Julián. Tenemos que hablar ahora. No era una petición. Era una orden disfrazada de urgencia. Sonreí con tristeza. Incluso ahí, seguía creyendo que podía controlar el momento. No contesté. Por la tarde, Mateo envió un audio. No lo escuché de inmediato. Lo dejé ahí, como ellos habían dejado mis preguntas tantas veces. Cuando finalmente lo reproduje, su voz ya no era segura. Papá, no era así, creo que estás exagerando. Exagerando. La última defensa de quien no quiere mirar. Apagué el teléfono. Esa noche cené solo. En silencio. Pero no era el silencio vacío de antes. Era un silencio firme. Decidido. Dormí bien. A la mañana siguiente, Julián apareció en la puerta. No tocó. Golpeó. Insistente. Impaciente. Como alguien que ya no sabe qué hacer cuando pierde el control. Abrí. Tenemos que aclarar esto, dijo apenas me vio. Estás yendo demasiado lejos. Lo miré. No había enojo en mí. Solo cansancio. Demasiado lejos fue decidir mi vida sin preguntarme, respondí. Lo hicimos por ti, insistió. Siempre lo hicimos por ti. No, dije. Lo hicieron por ustedes. Entró sin pedir permiso. Caminó por el pequeño departamento como si le perteneciera. Se detuvo. Esa carta, empezó, nos deja muy mal parados. Ahí entendí algo importante. No le dolía lo que había hecho. Le dolía cómo se veía. No la escribí para dejarte mal, respondí. La escribí para no seguir mintiéndome. Carla llegó poco después. Llorando. Me abrazó sin preguntar. Por primera vez en mucho tiempo, no correspondí de inmediato. Necesitaba sentir si ese abrazo era real o solo una reacción. Mateo no vino. Tenemos que arreglar esto, dijo Carla. Somos familia. La miré con calma. La familia no es una excusa para el abuso, respondí. Es una responsabilidad. Se hizo un silencio pesado. Julián no sabía qué decir. Carla bajó la mirada. ¿Qué quieres? Preguntó Julián al fin. Dímelo claro. Respiré hondo. Quiero respeto, dije. Quiero que entiendan que no pueden decidir por mí sin mí. Y quiero que asuman las consecuencias de lo que hicieron. ¿Consecuencias? Repitió. Sí, respondí. No castigo. Consecuencias. No entré en detalles. No hacía falta. Ya los estaban recibiendo. Cuando se fueron, cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella unos segundos. No sentí victoria. Sentí algo mejor, coherencia. Porque por primera vez, mis palabras y mis acciones estaban alineadas. Y eso, aunque no lo sabían todavía, era solo el principio. Las notificaciones no llegaron juntas. Llegaron como llegan las consecuencias, en silencio, una por una, sin pedir permiso. La primera fue para Julián. Un sobreoficial, sellado,
con lenguaje preciso y sin margen para interpretaciones. Lo abrió en su oficina, entre llamadas y pendientes, convencido de que se trataba de un trámite menor. Lo leyó una vez. Luego otra. Después, se quedó inmóvil, con la vista fija en una frase que no esperaba encontrar. El proceso ha sido suspendido. La ejecución queda sin efecto. Se restituye la facultad decisoria al titular. Por primera vez en años, Julián no supo qué hacer. Llamó a su abogado. No contestó. Llamó a Carla. No respondió. Intentó llamarme a mí. No levanté el teléfono. No era venganza. Era consecuencia. En otra parte de la ciudad, Carla recibió su notificación al volver del trabajo. La dejó sobre la mesa mientras se quitaba los zapatos. Pensó que sería algo simple. Un ajuste. Un aviso sin importancia. Cuando la abrió y leyó el contenido, se sentó. No lloró de inmediato. Primero sintió vergüenza. Se informa que, a partir de este momento, queda sin validez. Todo aquello que ella había aceptado sin preguntar, todo aquello que firmó confiando en que Julián sabía lo que hacía, ahora la miraba de frente. Recordó cada vez que me pidió calma. Cada vez que me dijo que no exagerara. Cada vez que eligió no intervenir. Y por primera vez, se preguntó si el silencio también podía ser una forma de traición. Mateo fue el último en enterarse. Como siempre. No porque nadie lo excluyera, sino porque nunca tuvo paciencia para leer lo que no le convenía. Le llegó un correo. Lo ignoró. Le llegó un mensaje. Lo borró. Le llegó una llamada del banco. Hay un ajuste en su situación, le dijeron. ¿Qué ajuste?, preguntó, molesto. Le sugerimos revisar la notificación enviada. Colgó y abrió el correo. Leyó rápido. Sin atención. Hasta que una palabra lo detuvo. Anulado. ¿Qué significa esto?, murmuró. Intentó llamar a Julián. No contestó. Llamó a Carla. No respondió. Por primera vez, sintió algo parecido al miedo. Esa misma tarde, los tres se reunieron. No para hablar de mí. Para hablar de ellos. ¿Qué hiciste tú?, preguntó Mateo. Nada, respondió Carla. ¿Tú? Nada, dijo Julián. Esto no tenía que pasar. Pero había pasado. Y lo peor no era perder el control del trámite. Era darse cuenta de que yo lo había recuperado. ¿Desde cuándo sabe?, preguntó Carla. Julián guardó silencio. ¿Desde cuándo?, insistió. Desde antes de la carta, respondió finalmente. Mucho antes. Ese dato cayó como un peso muerto sobre la mesa. ¿Nos estuvo observando todo este tiempo?, preguntó Mateo, incrédulo. Sí, respondió Julián. Y no dijimos nada. Nadie habló durante varios segundos. Cada uno, atrapado en su propia versión de la culpa. Mateo fue el primero en romper el silencio. Esto es injusto, dijo. Nosotros solo queríamos resolver las cosas. Querían resolverlas sin él, respondió Carla. Mateo la miró con enojo. ¿Y ahora te haces la moral? No, dijo ella. Me hago responsable. Esa palabra no se había pronunciado antes. Mientras tanto, yo recibí una notificación distinta. No era legal. No era oficial. Era un mensaje corto, de Julián. Tenemos que hablar. Esto se salió de control. Leí el mensaje con calma. No sentí triunfo. Sentí una tristeza serena. Porque cuando alguien dice que algo se salió de control, generalmente quiere decir que ya no lo controla él. No respondí de inmediato. Esa noche, cada uno de mis hijos durmió mal por razones distintas. Julián, porque por primera vez falló en algo que creía dominar. Carla, porque entendió que su silencio tuvo consecuencias. Mateo, porque descubrió que la soberbia no protege cuando el otro ya no tiene miedo. A la mañana siguiente, llegaron más notificaciones. Más correos. Más llamadas. El proceso estaba oficialmente revertido. No había atajos. No había arreglos rápidos. No había forma de hablarlo. Todo estaba dentro de la ley. Todo estaba cerrado. Carla vino a verme sola. Tocó la puerta con cuidado, como si ya no se sintiera con derecho a entrar sin permiso.
Papá, dijo. Lo siento. No lo dijo para que la perdonara. Lo dijo porque, por primera vez, lo sentía. No te disculpes, respondí. Aprende. Se quedó en silencio. Asintió. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó. La miré con calma. Ahora, dije, cada uno va a vivir con lo que hizo. Incluyéndome. No era una amenaza. Era una realidad. Cuando se fue, me senté junto a la ventana. Miré la calle. La misma gente. La misma rutina. El mundo no había cambiado. Solo mi lugar en él. Ya no era el hombre al que podían mover de un lado a otro. Ya no era el trámite pendiente. Ya no era el estorbo. Habían entendido demasiado tarde que no se juega con la dignidad de quien te dio la vida. Y ahora, quedaba solo una cosa por hacer. Cerrar esta historia. Pero no con rencor. Con verdad. El silencio volvió a mi vida. Pero no era el mismo de antes. Ya no era el silencio del miedo, ni el de la resignación, ni el de quien se traga las palabras para no incomodar. Era un silencio distinto. Un silencio elegido. Uno que no duele porque ya no esconde nada. Durante semanas, no supe mucho de mis hijos. No porque no existieran, sino porque cada uno estaba ocupado enfrentando algo que nunca habían tenido que mirar de frente, las consecuencias de sus decisiones. No los busqué. No los evité. Simplemente seguí con mi vida. Volví a caminar despacio por las mañanas. A sentarme en una banca con un café caliente. A leer sin prisa. A hacer cosas simples que antes parecían irrelevantes, pero que ahora tenían un valor inmenso, decidir por mí mismo. La casa no volvió. Y eso está bien. No luché para recuperar paredes ni techos. Luché para recuperar mi lugar. Mi voz. Mi derecho a no ser tratado como un trámite pendiente. Algunas personas me preguntaron si no sentía culpa. Si no me dolía haber sido tan firme. Si no me arrepentía. La respuesta es no. Porque por primera vez en mucho tiempo, mis decisiones no nacieron del miedo a perder a alguien. Nacieron del respeto que me debía. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí bien. Amar no significa desaparecer. Ser padre no significa renunciar a la dignidad. Callar no siempre es sinónimo de sabiduría. Durante años confundí paciencia con aguante. Confundí sacrificio con silencio. Confundí amor con tolerar lo intolerable. Y nadie me corrigió, porque ese error beneficiaba a los demás. Hasta que dejé de cometerlo. No odio a mis hijos. Nunca lo hice. Nunca lo haré. Pero tampoco los idealizo. Los veo como son, personas que tomaron decisiones equivocadas creyendo que nunca tendrían que rendir cuentas por ellas. A veces me pregunto en qué momento dejaron de verme como padre y empezaron a verme como obstáculo. Tal vez fue gradual. Tal vez fue cuando dejé de ser útil. Tal vez fue cuando el cansancio me volvió más callado. Pero eso ya no importa. Lo que importa es esto: nadie tiene derecho a borrarte de tu propia vida, ni siquiera quienes llevan tu sangre. Un día, Mateo vino. No avisó. Tocó la puerta con timidez. No traía discursos. No traía excusas bien armadas. Solo traía una pregunta torpe. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó frente a mí. Evitaba mirarme a los ojos. No pensé que fueras a reaccionar así, dijo. No respondí de inmediato. Eso fue parte del problema, le dije al final. Pensaron que no iba a reaccionar. No discutimos. No arreglamos nada ese día. Pero se fue distinto a cómo llegó. Más pequeño. Más consciente. Carla llama de vez en cuando. Ya no para calmarme, ni para decirme qué hacer. Me pregunta. Me escucha. A veces se equivoca. A veces acierta. Está aprendiendo. Julián. Julián tarda más. El control no se suelta fácilmente cuando uno cree que le pertenece por derecho. Pero ya no me preocupa. Cada proceso tiene su ritmo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. A veces, por la noche, pienso en mi esposa. En lo que diría si viera todo esto. Me gusta creer que estaría orgullosa. No por el resultado legal. Sino por algo más simple y más importante. Porque dejé de desaparecer. No levanté la voz. No busqué venganza.
No humillé a nadie. Solo puse un límite. Y eso, curiosamente, cambió todo. Si estás escuchando esta historia y sientes un nudo en el pecho, tal vez no es por mí. Tal vez es porque, en algún punto de tu vida, también te han hecho creer que ya no tienes derecho a decidir. Que ya diste todo lo que tenías que dar. Que ahora solo queda obedecer, aceptar, adaptarse. Déjame decirte algo que aprendí tarde, pero con absoluta claridad. Mientras estés vivo, tu vida te pertenece. No importa la edad. No importa el cansancio. No importa cuántas veces te dijeron que exagerabas. La dignidad no se jubila. La voz no caduca. El respeto no se negocia. Y si alguien te ama de verdad, aprenderá a respetar esos límites. Y si no, aprenderá otra cosa. Tal vez más tarde. Tal vez cuando ya no pueda cambiarlo. Yo no perdí a mis hijos. Ellos perdieron la versión de mí que aceptaba todo en silencio. Y esa pérdida, aunque no lo sepan aún, puede ser lo mejor que les pasó. Porque a veces, el acto más amoroso no es darlo todo, sino enseñarle al otro que no tiene derecho a quitarte nada. Si esta historia te hizo pensar, no la guardes solo para ti. Tal vez alguien más necesita escucharla hoy. Y dime tú, con honestidad. ¿Hasta dónde llega el deber de un padre? ¿Y en qué punto empieza el derecho a ser respetado como persona? Esa respuesta, créeme, puede cambiarte la vida.